Comunicar con todos los acentos. Esther Cuesta, gracias por haber encontrado un ratito en plena campaña para venir a charlar conmigo, a tomarte un café en Italia. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas a comunicar con todos los acentos. Gracias, María, por la oportunidad más bien de hacer algunas reflexiones sobre las necesidades de la comunidad ecuatoriana y sobre la importancia que tienen estas elecciones el 20 de agosto. Y que a nosotros de comunicar con todos los acentos nos interesa muchísimo. Me voy a poner las gafas, María, porque hace un solazo aquí en Milán. Sí, es verdad. Perdóname, pero no aguanto. Y eso que hoy tenemos un día bastante llevadero, porque hasta ahora nos moríamos. Pero bueno, no te voy a robar mucho tiempo, Esther, porque sé que estás súper liada. Has llegado precisamente para atender a todos los medios. Y lo que sí voy a hacer es a pedirte una rendición de cuentas. A ver, Esther, tú has estado en la Asamblea de Ecuador estos 2 últimos años y me gustaría saber qué has hecho, qué has conseguido, qué objetivos has logrado y qué ha quedado por hacer. Bueno, nosotros en la Asamblea Nacional estos 2 años, y como tú sabes, los asambleístas tenemos 2 funciones principales. La primera es legislar y la segunda es fiscalizar. En el ámbito legislativo presenté 7 proyectos de ley que son sobre todo, primero las reformas a la Ley de Movilidad Humana. El Ecuador no es que necesita más leyes, hay la ley hasta para el cangrejo, lo que necesitamos es que se apliquen las leyes, que haya el presupuesto para aplicar las leyes, que haya voluntad política para aplicarlas y que haya un desarrollo de política pública para precisamente ejecutar las leyes. Y eso hace el Ejecutivo. Entonces, presenté reformas a la Ley de Movilidad Humana, presenté también reformas a la Ley de Cultura para que los ecuatorianos podamos tener casas de cultura en el exterior y podamos ser precisamente lo que somos, embajadores de la cultura ecuatoriana. Pero hay 2 proyectos de ley que la comunidad migrante a lo mejor no conoce, que son sumamente importantes para la garantía de derechos humanos en el Ecuador. La primera es la Ley de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional para evitar la impunidad en contra de los delitos más graves contra la humanidad que puedan cometer en el Ecuador. Y el segundo proyecto de ley tiene que ver con el cumplimiento y el seguimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. Lo que menos ha hecho, María, en estos últimos 6 años los gobiernos de Ecuador es precisamente garantizar los derechos humanos de los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Y en cuanto al trabajo legislativo, he realizado cerca de 300 pedidos de información, que eso es parte del proceso de fiscalización y control político que realizamos los migrantes. A veces se confunde la ciudadanía y dice, bueno, y lo podemos conversar más adelante, el tema de los consulados. Los consulados hoy son un desastre, pero esa no es competencia de los asambleístas, esa es competencia del Ejecutivo y nosotros como asambleístas tenemos la obligación, la atribución constitucional de hacer una fiscalización, de decirle al Ejecutivo que haga su trabajo y yo espero y confío que el pueblo ecuatoriano nos dé su voto este 20 de agosto para tener un gobierno finalmente al servicio de la gente, al servicio de los migrantes, y eso lo podremos hacer con nuestra compañera Luisa González como Presidenta de la República y tener nuevamente consulados al servicio de la gente. De hecho, Esther, tú conoces perfectamente este tema de los consulados porque además has sido cónsul en Génova durante la época de la Revolución Ciudadana. ¿Qué ha pasado con los consulados? Yo siempre remarco este tema porque me parece impresionante. Yo viví consulados como periodista, fui al consulado de Ecuador en Milán varias veces a hacer entrevistas, a presentaciones de libros y vi cómo funcionaban las cosas. A nivel cultural, sobre todo, había una acogida hacia el pueblo que yo nunca vi en ningún consulado. En fin, que ahora parece que incluso la gente, los ecuatorianos, son maltratados y que también es difícil hacer un pasaporte en Ecuador para salir al exterior. Qué buena tu pregunta, María, porque lo que hemos vivido en los últimos 6 años los migrantes es que hemos tenido un abandono por parte del gobierno, una ausencia del Estado ecuatoriano en el exterior. Hoy no tenemos la protección, la defensa de los derechos de los migrantes como lo tuvimos durante el único gobierno en la historia del Ecuador, y no lo digo por retórica, lo digo porque soy migrante en mi piel, en mis huesos, en mi sangre. No me contaron la migración, la viví en carne propia y sé cómo funcionaban los consulados antes del gobierno del presidente Rafael Correa, cómo funcionaron durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y cómo hoy nos han regresado
a ese viejo país donde los migrantes simplemente somos remesas. El año pasado enviamos más de 4.700 millones de dólares en remesas a nuestras familias en el Ecuador, nosotros los migrantes en pandemia, donde nos redujeron las horas de trabajo, donde perdimos nuestro trabajo, donde perdimos un familiar en el Ecuador o en el exterior. Nunca los migrantes dejamos de enviar remesas a nuestras familias y hoy para sacar un pasaporte, en el mejor de los casos, si te contestan el teléfono, puedes tener una cita de aquí a 4 meses. Solamente hay una máquina para imprimir los pasaportes que se encuentra en Madrid, que es el lugar que distribuye los pasaportes a toda Europa. No han querido comprar otra máquina porque no les ha dado la gana. Entonces, los consulados hoy son consulados de puertas cerradas, funcionarios que nunca nadie ha visto, cónsules encerrados en su burbuja de privilegios, funcionarios consulares que simplemente siguen a su jefe y han vuelto a esa indolencia ante las necesidades de nosotros los migrantes. Tenemos que volver a los consulados con eficiencia, con calidad, con dignidad. En Italia, tú sabes, muchas madres ecuatorianas perdieron la custodia o la tutela de sus hijos por una serie de motivos, entre ellos también la violencia contra la mujer. Así que durante el gobierno de Moreno y Lasso eliminaron esos servicios de asesoría jurídica, de trabajo psicológico, de trabajo social. Tenemos que volver a esos consulados cercanos a la comunidad y esa transformación en los consulados, como en el Ecuador, con servicios públicos de calidad. Mi hijo no ha podido sacar una cédula porque simplemente no habían materiales. Tú ibas a los consulados, te decían que no tienen el libretín del pasaporte. Esa es responsabilidad del gobierno. Así que este 20 de agosto nosotros, los migrantes, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra realidad y para ello tenemos que participar en estas decisiones democráticas del país votando y votando telemáticamente. Eso también Claro, es importante otro tema. aclararlo, con mucho gusto lo conversamos. ¿Qué está pasando con esto del voto telemático? Bueno, yo fui la legisladora que presenté las reformas al Código de la Democracia precisamente para implementar el voto telemático, pero nunca dijimos hagan el voto telemático mal, hagan el voto telemático discriminando la brecha digital que existe en nuestra comunidad, sin difusión adecuada, sin socialización, sin capacitación, sin la asistencia por parte del Estado para promover el derecho al voto. El artículo del Código de la Democracia, el artículo 52, establece que los consulados tienen la obligación, no nos hacen un favor, no nos hacen la caridad, no nos hacen beneficencia, tienen la obligación de difundir, de promover la participación de los ecuatorianos en el exterior en procesos democráticos. Algo que la Cancillería, a través de los consulados, no está realizando. Recién ahora parece que alguien se iluminó, no sé qué pasó, pero o les dio miedo a lo mejor que regresemos a la Asamblea Nacional y fiscalicemos el trabajo de la Cancillería, que lo vamos a hacer cuando regresemos a la Asamblea Nacional, porque somos la voz de los migrantes y defenderemos hasta el último día de nuestras vidas los derechos de los migrantes. No han hecho esta difusión, así que nosotros, como Movimiento Revolución Ciudadana, con nuestros brigadistas patriotas, porque es así como los puedo calificar, de manera voluntaria, después de un día largo de trabajo, están dando asistencia en diferentes puntos aquí en Milán para asistir a nuestra comunidad, de inscribirse al voto telemático, de poder usar una plataforma totalmente inadecuada porque no es amigable, el que la hizo no es experto, parece, en programación. Así que estamos ayudando a la comunidad haciendo un trabajo que es el trabajo del Estado. Lo estamos haciendo porque la necesidad es imperante. Hoy más que nunca debemos de ser parte de esta transformación de la patria. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ejerciendo nuestro derecho al voto, votando telemáticamente todito 5 por la lista de la Revolución Ciudadana, por la lista de Rafael Correa. Bueno, Esther, a ver, ya para ir terminando, la decadencia de Ecuador es evidente, incluso para los ojos que no quieren ver. A mí me gustaría saber qué propone la lista 5 para subsanar todo esto que ha ido cayendo durante estos últimos años. Bueno, nosotros hemos vivido una catástrofe en los últimos 6 años. El Ecuador ha retrocedido en derechos
Y hay que recordar algo, María. El gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos humanos. Es su obligación. No solamente por los convenios internacionales de Naciones Unidas que hemos firmado, que son 10 convenios internacionales, sino porque está establecido en nuestra Constitución. Esa es la obligación del Estado. Algo que no hemos hecho. Es hora de volver a un gobierno que busque el beneficio del bien mayor, que busque el beneficio de los ciudadanos, que mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos, de dejar una mejor sociedad a la que encontramos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Lo que nuestra compañera Luisa González, que estoy orgullosa de decirlo, será la primera mujer presidenta electa en el Ecuador, una mujer valiente, una guerrera, una mujer que fue madre a los 15 años, como muchas mujeres ecuatorianas que han tenido que sacar adelante sola a sus hijos, una mujer de un pueblo pequeño, de Chone, de Manabí, como madre, como mujer, como trabajadora, como nieta de campesinos. Debo decirte que me siento enormemente orgullosa que finalmente las mujeres no solamente podamos sacar adelante nuestras familias, podamos hacer 5 cosas a la vez y hacerlas bien, sino que también podamos llevar las riendas de nuestro país, liderar la transformación que requiere nuestra patria, y hoy más que nunca en un Ecuador donde este año terminaremos con una tasa de homicidio, 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando durante la Revolución Ciudadana, en el 2016, la tasa de homicidio era de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en esa época, imagínate que era mucho más baja la tasa de homicidio. En América Latina, la tasa media de homicidio era 6, nosotros teníamos 5, mucho más baja que la media en América Latina. Así que hoy tenemos que volver a organizar la casa, organizar el Estado, creando nuevamente un ministerio de coordinación de seguridad que coordine la seguridad ciudadana. Necesitamos volver a tener un ministerio de interior que se dedique exclusivamente a la seguridad del Estado, a la seguridad ciudadana, a la Policía Nacional, y no a tener un ministerio de gobierno que era el Ministerio de la Mujer del Maletín, que lo que venían era a la Asamblea a comprar voluntades de los asambleístas. Porque tú sabes que habrán asambleístas que tienen un precio de dólar, o bueno, aquí en Italia de euros. María, los principios no se negocian, y nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a seguir nuestros principios, nuestros ideales, porque esos no se negocian, y vamos a acompañar al gobierno de la Revolución Ciudadana a poner la casa en orden, a tener nuevamente un Ministerio de Justicia que esté a cargo de las cárceles. Hoy no existe un Ministerio de Justicia, María. Yo no sé qué democracia exista sin un Ministerio de Justicia. Necesitamos traer esas reservas que se encuentran en bancos suizos, pagando los tenedores de deuda, cuando la gente se muere de hambre, María, cuando la mitad de la población vive en pobreza o pobreza extrema, cuando más de 6 millones de ecuatorianos viven con $2.80 al día, cuando más de 3 millones de ecuatorianos viven con $1.80 al día. Dime tú, María, ¿qué madre con 3 hijos puede dar de comer 3 veces al día a sus hijos con $1.80? En una economía dolarizada, donde las mujeres son las que más han perdido su trabajo durante la pandemia y no lo han recuperado, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo o no tienen un empleo adecuado. Ya basta de indolencia, ya basta de gobiernos incompetentes, ya basta de un gobierno, yo lo diría liderado, encabezado, si es que hay una cabeza, por un banquero que lo que ha demostrado es que solamente sabe contar billetes. Porque no es lo mismo administrar un banco, que lo que busca es ganancias privadas, a administrar el Estado para buscar el bien común, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para garantizar derechos humanos. Es por eso que yo invito a mis compatriotas a inscribirse al voto telemático yendo a la página web del CNE, voto-medio-telemático.cne.gov.es. Dice empezar inscripción. Tenemos que tener nuestra cédula o pasaporte ecuatoriano a la mano, no importa si está caducado. Seguimos los pasos, ahí te pide si quieres reconocimiento facial, te tomas ahí una foto desde tu celular, lo puedes hacer desde tu celular.
o preguntas que te pueden hacer, que están tus datos, ¿no? Por ejemplo, en la cédula está tu código dactilar, que está atrás de tu cédula, es un código con letras y números, y necesitamos un correo electrónico y un teléfono. ¿Por qué el correo electrónico, María? Porque a ese correo electrónico, cuando tú te inscribas al voto telemático, te va a llegar la confirmación de que estás inscrito al voto telemático. Y el día 20 de agosto, cuando votemos todos sí, te va a llegar ahí, a ese correo electrónico, el certificado de votación, que ahora será digital, ya no va a ser en papel. Las papeletas serán en digital, ahí tenemos que votar todos sí. Son 4 papeletas que vamos a recibir, María, y esto me permito decirlo, es súper importante. La primera papeleta es del binomio de presidente y vicepresidente. Ahí va a estar nuestra compañera Luisa González y como presidente de la República, y un gran economista, nuestro compañero Andrés Arauz, como vicepresidente de la República. Luego, continuar, te vas a la segunda papeleta, donde vamos a votar por asambleístas nacionales. Ahí votamos todos 5. Luego, la tercera es los asambleístas por el exterior, donde estaremos mi compañero Gustavo Mateus, Margarita Guerrero y mi alterno Frank Moya, un joven brillante que se encuentra en Madrid, y esta servidora migrante. Ahí votamos 5, y luego vendrá la consulta popular Yasuní, que lo hemos dejado a libertad de nuestros compatriotas. Nosotros vamos a respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, así que son 4 papeletas para votar este 20 de agosto. Bueno, Esther, hay mucho por hacer. Como bien decías, ahí se jugaron intereses privados y se fue abandonando lo público. Escuelas, universidades, hospitales, servicios médicos. Pero lo más urgente, lo que haríais después del 20 de agosto ya, ¿qué es lo que más necesita ahora mismo levantar Ecuador? Bueno, hay que poner la casa en orden, María. Hay que poner la casa en orden, hay que crear condiciones de seguridad. Un alcalde ha sido avaliado, un alcalde de Manta, candidatos a concejales, ciudadanía, y no podemos normalizar la violencia. Hoy la migración, en la nueva ola migratoria, ya no solamente miramos por falta de empleo y falta de oportunidades, también pequeños empresarios están migrando porque ahora tenemos las vacunas. Es decir, la mafia te vienen a pedir plata a tu negocio para protegerte. Esas son las vacunas. Esas son las vacunas en el Ecuador. Que es un proceso mafioso que te pide algo de dinero para no matarte, para no arruinar tu negocio. Exactamente. Necesitamos que los centros penitenciarios sean eso, centros de rehabilitación. Lo que hoy son administrados por la delincuencia, por el narcotráfico. Necesitamos volver a un gobierno al servicio de la gente. Necesitamos crear condiciones de vida digna de la gente, y eso lo podemos hacer ejerciendo nuestro derecho al voto. Hay mucho por hacer. Tenemos un gran equipo de la Revolución Ciudadana, tenemos la experiencia, el conocimiento, la capacidad, pero sobre todo, María, la conciencia social. El entender las necesidades de los ecuatorianos, porque las hemos vivido, porque no hemos vivido en una burbuja de un banquero. Hemos vivido como las grandes mayorías. Ya Pepe Mujica lo dijo: si quieres gobernar, tienes que vivir como viven las grandes mayorías, no desde una burbuja privilegiada. Y eso lo haremos este 20 de agosto con Luisa González y Andrés Arauz, con la Revolución Ciudadana, la lista, el presidente Rafael Correa Delgado. Gracias, Esther. Terminamos el café y te dejo ir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Comunicar con todos los acentos.